Se enamoró perdidamente, que dejó el trono, claudicó, le entregó el trono a su hermano Enrique VI. Enrique VI es el papá ¿de quién? De Isabel, esa reina que gobernó casi 70 años y que este año falleció, ¿no? ¿Y quién es hijo de Isabel? Este señor Carlos III. O sea que es hijo de un rey que se enamoró perdidamente y dejó el trono. Y en África, en la India, mañana va a haber gigantescas movilizaciones. ¿Por qué? Porque toda la diadema que tiene este señor en su cabeza se lo robaron del África, de la India, de ahí se lo robaron, ¿ya? A este país, a este Carlos III, adora nuestra ministra de Relaciones Exteriores, la señora Yerbasi. Dice, ese es un país por el cual debemos seguir su ejemplo. Pero no dice que Lord Cochrane saqueó todo el norte. No dice que los ingleses ayudaron a los chilenos para hacernos la guerra. No dice que los ingleses financiaron a San Martín y a Simón Bolívar, no, para entrar acá, pero no con el fin de liberar al Perú, sino con el fin de neutralizar el avance del Imperio Español. ¡Viva el Perú! Preámbulo. Miren, hermanos, ayer tocamos un tema picante donde la señora Dina Boluarte demostramos documentadamente que es una hipócrita farsante, apócrifa. Miren, hermanos, se ha pronunciado Human Rights, ¿se pronuncia así? Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esos dos organismos, de tres organismos de alcance planetario, han dicho lo siguiente: en el Perú hubo el uso excesivo de las fuerzas o de armamento letal contra la población civil que protestaba especialmente en Ayacucho, Huancavelica, Puno, donde hasta ahora se contabilizan extraoficialmente más de 80 fallecidos. Muy bien. El día de ayer, en el seno de la ONU, hay un organismo que se denomina Comisión de Derechos Humanos para las Naciones Unidas. Este organismo, llamado Organismo para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que lo integran 47 países, el día de ayer han dado su veredicto en borradora. ¿Qué cosa dicen? Acá está. Dice, 26 países del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas señalan el abuso de la violencia en las protestas sociales. De los 47, 27 países se han pronunciado y dicen de que en el Perú, en las protestas sociales en los Andes, hubo uso excesivo de armamento letal contra la población civil. 15 países se han abstenido. El resto ha dicho, tiene que haber una investigación prolija, pero no por fiscales del Perú, sino por una comisión multinacional para que actúe neutralmente. Está bien eso, mano a mano. Ese es bueno. Entonces, hermano, dice bien claro acá. Mira, Amnistía Internacional, Human Rights, dos organismos, ¿no?, que velan por los derechos humanos en el planeta Tierra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esos 4 organismos de alcance planetario han dicho, se han manifestado de que en el Perú sí hubo violaciones a los derechos humanos, sí hubo muertes por uso excesivo de armamento letal contra la población civil que protestaba para reivindicar sus derechos. Y los 4 organismos exigen a la señora Dina Boluarte y dicen: la investigación no solamente debe llevarse a cabo en los que ejecutaron la orden, sino quienes dieron la orden. Y aseguran ahí de que el Poder Ejecutivo
el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el primer ministro, el señor Matárola, son responsables directos inmediatos de los más de 80 crímenes en los Andes. ¡Viva el Perú! Compartan, hermano, las transmisiones. Eso dice la Comunidad Internacional. En este momento, hermano, el Perú está mal visto. No el Perú, sino el gobierno del Perú. Este gobierno golpista, este gobierno usurpador, está mellando la imagen del Perú a nivel internacional. Están diciendo de que en el Perú se cometen violaciones a los derechos humanos, hay ejecuciones extrajudiciales, hay masacres, hay desaparición forzada. Un poco más dice, hermano, que hay fosas comunes. Entonces la imagen del Perú como Estado no respeta los derechos humanos de aquellos pueblos olvidados, de aquellos pueblos excluidos de toda garantía constitucional por este gobierno espurio, por este gobierno golpista. ¿O no, compatriotas? Entonces, hermano, todo indica que ni bien esta señora abandone el Palacio de Gobierno, no va a poder ir a ningún lugar, se va a quedar en el Perú. Y aquí lo van a acusar, hermano, por delitos de lesa humanidad. O lo menor sería por homicidio calificado. ¿Cuál es su responsabilidad? Autoría mediata. Porque ella, como máxima autoridad, tiene conocimiento o tenía conocimiento de que lo que estaban haciendo las fuerzas operativas en las zonas declaradas en emergencia en estas protestas sociales de diciembre, febrero y marzo. Entonces, esta señora, hermano, la comunidad internacional ya lo ha condenado. Y ha dicho que esta señora dio la orden, esta señora es responsable inmediato. Por ese delito también lo condenaron a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel, ¿o no? Recuerdan que este señor negaba Barrios Altos, negaba la Cantuta, negaba la masacre de Río Santa. Como no lo podía, porque él no había participado directamente ahí, pero por el cargo que ocupaba, tenía pleno conocimiento de lo que hacían las fuerzas operativas. Eso se llama autoría mediata. Como órgano superior que él comandaba, debería tener conocimiento de lo que hacían las fuerzas operativas. Y este mismo peso le va a caer a la señora Dina Boluarte, al señor Matárola y a todos los involucrados, hermano, que ordenaron la intervención de las Fuerzas Armadas para sofocar las protestas sociales, especialmente en la macro región sur. Pero este gobierno hace oídos sordos a lo que dice la comunidad internacional. El día de ayer se ventiló en la Comisión de Constitución para acusar constitucionalmente a la señora Dina Boluarte por los crímenes en los Andes. ¿Y qué hizo esa Comisión de Constitución? Lo absolvió, lo archivó, ha dicho de que ella es inocente, de que no ha habido muertos, los muertos entre ellos se han suicidado, ellos se han autoeliminado, o vinieron los ponchos rojos de Bolivia, o el armamento que asesinó a estos señores fueron traídos de Bolivia. Qué triste, ¿no? No, y esa comisión de constitución del Congreso que ha hecho, lo ha absuelto, ha archivado el caso. Puede archivarlo, sí, ahora puede archivarlo, pero otro Congreso, otro gobierno, hermano, va a reabrir el caso, porque los delitos de lesa humanidad nunca prescriben. Los delitos de lesa humanidad, hermano, se juzga en cualquier parte del planeta Tierra. Y si se va a Camboya, si se va a Filipinas, de ahí lo vamos a traer. Pero no creo que vaya. ¿Por qué crees que la señora Dina Boluarte no sale del país? Uno, porque ningún país lo quiere, ningún país lo invita. Hermano, en la coronación de Carlos III de Inglaterra han ido representantes de Colombia, de Ecuador, de Chile, de México, todos han ido, pero el Perú, nadie lo ha invitado al Perú. O sea que la señora ministra de Relaciones Exteriores, la señora Yerbasi, ya había hecho su maleta para irse allá. Se quemó. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional sabe que este gobierno ha masacrado
ha eliminado, ha cometido genocidio contra la población civil que protestaba en busca de reivindicar sus derechos. Hermanos, lo han absuelto. Esto tenía que verse. Muchas veces dije acá, hace 10 días atrás, en un lugar secreto, oscuro, se encontró el presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata, y la señora Dina Boluarte. ¿Qué acordaron ahí? Firmaron un pacto de no agresión. Y ayer se ha dado cumplimiento a ese pacto. ¿Qué cosa decía ese pacto? ¿Qué le dijo William Zapata? Del Congreso te vamos a apoyar, ninguna denuncia va a prosperar. ¿Y qué le prometió la señora Dina Boluarte? No hablar más del Congreso, no pechar al Congreso. Por eso la señora Dina Boluarte no dice nada cuando estos sátrapas, delincuentes congresistas, todos sin excepción, le recortaban el sueldo a sus trabajadores. Y para que esos trabajadores no sigan hablando, no sigan declarando a los medios de prensa, le han aprobado un bono de casi 10.000 soles. ¿Para qué? Para que esos trabajadores se queden upayashimi, mejor dicho, se callen la boca. ¿Y por qué han aprobado casi 10.000 soles? Porque es 10.000 soles lo que aproximadamente los han descontado a estos 3.800 trabajadores aproximadamente que hay en el Congreso de la República. Por eso ya no sale ninguna denuncia. Pero ojo, pestaña y ceja, ¿no? Hay uno o dos congresistas que no han recortado su sueldo, están diciendo lo siguiente: ese bono para los trabajadores del Congreso no debe de prosperar, ese bono debe ser devuelto al erario nacional. Entonces, si devuelven al erario nacional, los trabajadores del Congreso van a empezar a hablar. Hagan eso, señores trabajadores del Congreso. Yo no estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo que le deben dar bono, pero no de esta forma. Esos congresistas no le están dando ese bono porque son buena gente. No, le están dando ese bono para callar a los más de 3.800 empleados que tiene el Congreso de la República, porque todos se han visto perjudicados en el recorte de su sueldo, porque ni bien los congresistas se enteraban cuándo era el día de pago, al toque le decían: vamos al cajero, yo te llevo. ¿Ah? Eso es, hermano. Entonces, lo que ha dicho la ONU, ¿cómo queda el Perú? Ridículo. Claro, pues, hermano, el Perú está mal visto, no el Perú, sino que este gobierno espurio, como lo calificó el presidente mexicano, el señor Manuel López Obrador. Eso es cierto, hermano. Allá, en la mañana, vino un chistoso, hace 4 horas vino un chistoso a la plaza, un cómico, una persona que ha denigrado muchas veces a la mujer altoandina, se ha burlado muchas veces de nuestras hermanas altoandinas. Hoy en la tarde, más o menos 2 o 3 de la tarde, vino acá, en el centro de la Plaza San Martín. Ahí se paró, y los policías, que hay como 400 allá, no decían nada. Y este cómico, este payaso, empezó a hablar de política. ¿Sabes qué lo dijo este payaso, que es fujimorista, convicto y confeso, o no? Claro, sí. Él es un fujimorista, Carlos Álvarez. Este chistoso, como ya no tiene llegada en los medios de comunicación, entonces vino a plaza. ¿Qué dijo? Debemos de unirnos. ¿Ah? Debemos de unirnos. Yo quiero candidatear al Congreso. ¿Sabes cómo reaccionó la gente, hermano? Miren los videos. Hermano, la policía tuvo que protegerlo, porque si no el pueblo se lo comía. Hoy seguramente se va a quejar. ¿Qué va a decir este chistoso?
¿Qué va a decir? Va a decir seguramente: comunistas terroristas han tomado la Plaza San Martín, me han agredido, han violentado mis derechos, y todos los medios de prensa van a hacer eco de ello. ¿Qué van a decir? Han agredido a este señor Carlos Álvarez por el solo hecho de pararse en la plaza. Esos comunistas, esos terroristas, los han agredido la integridad física. Tenemos que recuperar la plaza. Tenemos que mandar a la policía para que los desalojen esos comunistas. Así van a hablar. Pero un aplauso por eso, hermano, por el desalojo de este chistoso, de este cómico, ¿no?, que dice al pueblo que él quiere candidatear al Congreso de la República, dice, para solucionar, ¿no?, lo que necesita. Oye, ¿eso es creíble? ¿Ah? Ya se dio cuenta, hermano, que esta plaza es la trinchera del pueblo, que esta plaza, hermano, es del pueblo. Este es el bastión del pueblo. De aquí nadie nos va a sacar, hermano. ¡Viva el Perú! Compatriota, mira, ¿qué cosa dijo más? Tenemos que unirnos. Ese sinvergüenza que se una con los fujimoristas, con ellos que se una. El pueblo no lo quiere, este miserable, hermano. ¿Este es fujimorista o no? Sí. Es fujimorista. Ayer, ¿qué cosa dijo la señora Keiko Fujimori? Ayer dijo la señora Keiko Fujimori: no hay que hacer caso a lo que diga la Corte, lo que diga Human Rights, Amnistía Internacional, no hay que hacerle caso. Dice, hermano, mira, el pronunciamiento de estos tres organismos, es cierto, solamente son recomendaciones. Y las recomendaciones, un país soberano como el Perú lo puede tomar en cuenta o no lo puede tomar en cuenta, porque no son vinculantes o no son de cumplimiento obligatorio. Pero el pronunciamiento de la ONU ya lo hizo. Pero este organismo de derechos humanos de la ONU va a venir al Perú. Como vino Amnistía Internacional, como vino Human Rights, como vino la Corte, ellos también van a venir al Perú y van a exponer el informe final que está acá. ¿Qué cosa dice? De que en el Perú se violaron los derechos humanos de los señores altoandinos al reprimirlos brutalmente usando armamento letal. Y dicen, hay 47 ciudadanos altoandinos que murieron por paz, proyectil de arma de fuego directamente a la cabeza. ¿Ah? Acá está. Entonces seguramente mañana va a haber, hoy en la noche va a haber otra conferencia de prensa, y esta organización criminal que se ha inquistado en Palacio de Gobierno lo va a negar. Todos al unísono van a decir: nosotros respetamos los derechos humanos, pero mis hermanos militares, mis camaradas de armas, aquellos que luchamos como esa banda terrorista contra Sendero Luminoso, a mis compañeros de promoción, a los señores soldados, cabos, sargentos, oficiales técnicos, oficiales subalternos. Esta señora Dina Boluarte es una hipócrita. Lo ha dicho el semanario de César Hildebrand para las cámaras, que dice: yo respaldo a las Fuerzas Armadas, doy mi vida por las Fuerzas Armadas, pongo la mano al fuego por las Fuerzas Armadas. Ellos han cumplido su deber. Dice que no ha habido violaciones a los derechos humanos. Eso es para la prensa, para estos medios sayalleros. Pero ¿qué cosa ha hecho esta señora en un informe que ha enviado al seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de marzo? ¿Qué dice? Ahí dice, señora Dina Boluarte, usted lo ha firmado, y todo su Consejo de Ministros. Allí dice usted: la señora traidora, usurpadora. Usted dice ahí: los únicos responsables de la muerte de los más de 80 hermanos altoandinos son los soldados, los cabos, los sargentos, los suboficiales, los técnicos, los tenientes y los capitanes que integraban las patrullas militares que recibieron la misión de controlar estas revueltas. Eso dice. O sea que ella, en el informe escrito está:
Mañana lo voy a traer, ayer lo traje, escrito está, de 41 páginas. Allí le echan toda la culpa a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren quedar exentos de toda responsabilidad. Pero no, compatriotas, ya lo han dicho los organismos internacionales. La presidenta Dina Boluarte y su Consejo de Ministros, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente del Congreso de la República, son responsables directos inmediatos de los 80 muertos en los Andes. Un aplauso por ese hermano. Eso está bien, hermano. Estos señores abusan del pueblo. Estos señores quieren que el pueblo no piense. Estos señores quieren un pueblo sumiso, humilde, un pueblo de apóstoles. Quieren un pueblo de corderos. ¿Para qué? Para que los lobos gobiernen este pueblo. Pero estos señores no se han dado cuenta, hermano, que este pueblo hace mucho tiempo ha despertado porque está protestando a lo largo y ancho del territorio nacional. Una vez más voy a decir lo que, hermano, lo que aquí en el Perú se necesita para enderezar este país, para encontrarle su verdadero norte de progreso, es la reencarnación de una persona, uno de Bukele, de Duterte y de Pol Pot. Ese tipo de personas estamos acá, ¿para qué? Para solucionar este problema, porque a grandes males tiene que haber grandes soluciones. Lo peor que le puede pasar a un país es tener un presidente miedoso, pusilánime, mediocre. Eso no queremos, hermano. Queremos un gobernante que tenga coraje, un gobernante que tenga valor para enfrentarse a los grupos de poder, porque estamos viviendo una lucha de clases elevada a la máxima potencia. ¿Entre quiénes es esta lucha? Entre los que lo poseen todo y los desposeídos, que somos nosotros, entre el rico y el pobre, entre el opresor y el oprimido. Hay un dicho que reza, con esto termino, hermano. Dice: el que domina el lenguaje, domina el mundo. El que domina el pasado, domina la historia. El que domina la historia, domina la sociedad. El que domina la sociedad busca dominarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre más poderoso es aquel que se domina a sí mismo. Sobre los libros, hermano, con esto termino. Dice, hermano, un libro roto es un amigo que llora. Un libro cerrado, un amigo que espera. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. El Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca, porque hay una sola verdad irrebatible: el que lee manda, el que no lee obedece. Aquí veo, hermanos, con temor. No tengas miedo, hermano. Si tienes temor, si tienes miedo, le estás haciendo el juego a los grupos de poder, porque ellos justamente quieren que el pueblo sienta temor, quieren que el pueblo sienta miedo. ¿Para qué? Para quebrantar nuestra voluntad de enrumbar este país por un verdadero norte de progreso y desarrollo. Y por último, hermano, con esto termino. Si tienes miedo, tienes temor, voy a pasar por tu lado, hermano. Tócame, abrázame, tu miedo se va a disipar. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Un aplauso por el hermano. Gracias, hermano. Antes de, pasa, hermano Ricardo, quiero presentarles, hermano, este es un letrado, profesor de Derecho, experto, hermano. Hay que escucharlo, hermano. Tiene mucho que decir. Gracias. Hermanos, pueden ir por este espacio. Es voluntario tu apoyo, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano.